¿Qué tal, inversionista? Bienvenido a Detalle Financiero. Hoy conocerás qué es un ETF y sus grandes ventajas. Un ETF, por sus siglas en inglés Exchange Traded Fund, cotiza en una bolsa de valores y su precio se mueve segundo a segundo. Su objetivo depende de su composición, porque hay ETFs que buscan replicar totalmente un índice, un sector específico como el tecnológico o el energético, el precio de alguna materia prima como el oro o el trigo, o buscan algún objetivo particular. Lo genial es que puedes comprar y venderlos como si fueran las acciones de una empresa. Un ETF viene siendo algo muy parecido a una combinación entre un fondo de inversión y una acción. Un fondo de inversión puede estar compuesto de muchas acciones de varias empresas. Lo puedes comprar y vender, pero no al momento que tú quieras. Una acción, por ejemplo, sí la puedes comprar y vender en el momento que quieras, pero solo es una acción de la empresa y ya. No puedes juntar varias empresas en una sola acción. Un ETF, por su parte, es la combinación de ambos, porque puedes estar formando una canasta de varios valores y lo puedes comprar y vender en el momento que tú quieras. Ahora, ¿por qué conviene usar un ETF? Por cierto, no olvides suscribirte a Detalle Financiero para que no te pierdas mis próximos videos. Si tú quisieras invertir en el S&P 500, que es un índice con las 500 empresas más grandes del mercado estadounidense, por poner un ejemplo, podrías hacerlo con algún fondo de inversión, pero no podrías venderlo en el momento que quieras. Tendrías que esperar varios días para poder deshacerte del fondo. Los montos mínimos de inversión y las comisiones suelen ser altas, por lo que no podrías hacer trading a corto plazo con ellos. En cambio, un ETF lo puedes comprar y vender cuando tú quieras, sin montos mínimos de inversión y con un costo muy bajo de comisiones por la gestión. Además, algunos ETFs pueden repartir dividendos. Te lo explico con un ejemplo. Mónica tiene disponible $10,000 para invertir. Mónica quiere diversificar su portafolio de inversión y tener su dinero en diferentes mercados para no correr muchos riesgos en caso de que un mercado caiga, por lo que se decide invertir en el mercado americano, en el mercado chino y en el mercado alemán. Por lo que va a su banco en busca de opciones de inversión. En su banco le ofrecen la opción de invertir en 3 distintos fondos de inversión, uno para el mercado americano, otro para el chino y uno más para el alemán. Pero cada fondo requiere un monto mínimo de inversión de $10,000. Cobran una comisión de gestión del 2% sobre el capital invertido y al momento de vender el fondo tienes que esperar 2 días hábiles para poder venderlos, por lo que se va triste a su casa sabiendo que no le alcanza para comprar los 3 fondos. Sin embargo, viendo un video de Detalle Financiero sobre ETFs, se da cuenta que puede comprar ETFs que replican a esos mercados. Entonces se decide abrir una cuenta en un broker y compra 3 ETFs. Compra el SPY a $381 que replica el Standard & Poor's 500, el MCHI a $55 que tiene exposición a grandes empresas chinas y el EWG a $23 que tiene exposición a grandes empresas de Alemania. Con esos $10,000 a Mónica le alcanza para comprar muchas posiciones de esos 3 ETFs en las proporciones que ella quiera y con menores costos de gestión. Con esto dicho, no pretendo descalificar a los fondos de inversión. De hecho, son un instrumento bastante bueno y tengo un video donde te explico las ventajas de invertir en un fondo de inversión. También puedes generar ganancias con el movimiento del precio, generando así rentabilidades, y también puedes generar ganancias por dividendos, porque hay algunos ETFs que reparten dividendos. Además, usar una estrategia con ETFs es más sencillo. No te estresas tanto buscando y analizando acción por acción, por el contrario, puedes elegir los mercados que te den más confianza y comprar ETFs de ellos. Para un principiante, quien apenas empieza a invertir, un ETF le ayudará bastante. Además son bastante accesibles en precio y es más fácil diversificar con ellos, pero siempre es importante tener un plan antes de invertir en cualquier instrumento. Existen 3 tipos de ETFs, los ETFs simples, que son los mencionados anteriormente, que solamente buscan replicar el valor de algo particular, pero hay otros 2 menos conocidos y mucho más riesgosos, los ETFs apalancados y los ETFs inversos. Un ETF apalancado multiplica el movimiento del activo, puede ser por 2, por 5, por 10, dependiendo del apalancamiento que busques.
Y un ETF inverso justamente se comporta de manera inversa al índice normal. Si el índice normal pierde valor, su rentabilidad será positiva, y si gana valor, su rentabilidad será negativa. Tanto los apalancados como los inversos también replican algo en específico, pero el riesgo de ambos radica en que tienen una naturaleza de rentabilidad compuesta. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Bueno, el problema es que todos los días, cuando cierra el mercado, tanto el ETF apalancado como el inverso reflejan el comportamiento del día, pero al día siguiente comienza desde cero, es decir, se reinicia, por decirlo de alguna forma, y la rentabilidad que esperarías obtener se modifica. Intentar mantener estos dos ETFs a largo plazo puede ser un quebradero de cabeza y puede poner en riesgo tu cuenta. Por eso la mayoría de expertos los utilizan, pero a muy corto plazo y aún así son riesgosos. Independientemente de qué tipo de ETF uses, considera estas recomendaciones. Trata de comprar ETFs con un volumen alto de negociación para así evitar quedarte estancado en una posición durante mucho tiempo. Trata de buscar ETFs con un error de seguimiento bajo. El error de seguimiento se refiere a qué tan exacto replica a su índice de referencia. Si tiene un error de seguimiento muy dispar, quizás no sea buena idea adquirir ese ETF, porque al final de cuentas no replica como se pretende a su índice. Con este video espero comprendas de mejor manera qué es un ETF y sus características. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y a darle manita arriba. Hasta la próxima.